Entonces, pero esta ya parte ya la vimos, la de arabismo 6. Ahí no pasa nada. Un segundo. Esto, un momento. Para que ustedes lo vean mejor. Lo ampliamos. Ahí está. No, sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, claro. Perfecto. Bien, ahora sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de, decía, eh, otros arabismos, pero ya saben que las palabras pues tienen un viaje que puede ser mucho más anterior de lo que nosotros supondríamos y que dentro de estos orígenes pues nos remontan a otras palabras o a otras lenguas, como es el caso de los arabismos en el español. Entonces, ya saben que siempre de repente puede ser hasta sorpresivo, ¿no? Para muchos eh, de nosotros que un término tenga ese origen, ¿no? Un origen árabe. Entonces vamos a entrar en materia precisamente con este término que es chinche. Vamos por partes, justamente lo que les decía. Chinche viene del árabe hispánico o árabe uh, chinchi o chinche, chinche o chinchi, que a su vez deriva de la palabra latina eh, cimex, y lo noto, cimex. Vemos el anterior, ¿sí? ¿Y qué es cimex? Chinche en latín, así, chinche en latín, cimex. Dice, bueno, ¿y por qué estáis eh, simisem o simisis? Que recuerden, es una pronunciación. Lo más adecuado, bueno, para el latín, estoy estudiando latín, sí, pero también se puede decir quiniquem, miquis o quimex, ¿sí? Pero si nos vamos a la pronunciación eclesiástica del latín, se dice chimichem. Entonces, como los árabes escuchaban en la península árabe, perdón, ibérica, esto de chimchem, chimichem, chimichem, entonces, chimchi, chimchi, y se quedó. Sí. Entonces es interesante ver cómo las palabras pueden ir cambiando según la fonética que tengan, ¿no? A eso. De ahí podemos agarrar, sabiendo estas fonéticas, por qué tomaron esa pronunciación. Tiene sentido. En un territorio que es cristiano, se pronunciaría latín eclesiástico o pronunciación italiana, nos dicen. Entonces de ahí sale chimichem, chimichis, perdón. Pero esas palabras, ¿de dónde salen? Es el acusativo, ¿sí? El acusativo de cimex, cimex. Desafortunadamente, ahí también viene otra cuestión. Desafortunadamente, eh, no se sabe de dónde proviene la palabra chimex o quimes.
Quimex, ¿no? Sí, no se sabe su origen. Eh, Se pierde ahí. Hay especulaciones, pero recuerden, cuando son especulaciones, mejor ni tomarlas en serio, ¿no? Porque eh, tiene sentido, pero eso de que tenga sentido no siempre corresponde con la realidad. Por eso es mejor no fiarse. Hay quienes dicen que ese Chimex se refiere a un círculo pequeño, como el animal este, ¿no? Un círculo, pero es mera especulación. Acabo de mencionar, entonces mejor dejémoslo en que proviene del latín, ¿sí? Y nos que, bueno, del árabe pasa al español, pero ¿de dónde viene del árabe? Del latín. La palabra chimex o su acusativo, ¿no? Chimichem. Dicen, pero ¿por qué? Ahí viene también, al estudiar latín, ¿por qué proviene de su acusativo y no de su nominativo? Debería ser el nominativo, ¿no? Porque el que nomina, el que nombra. Ah, bueno, por árabes lo escuchaban como resultado de una acción, ¿no? Me pica la chinche, vi una chinche, es el chinche, es objeto directo. Era raro escucharlo en nominativo. No que digamos, la chinche está comiendo, pues no, me pica o les pica, las matan o las queman, no sé. Entonces, siempre es objeto directo. Y por ser objeto directo, bueno, en la mayoría de los casos, es que en latín, pues le correspondería el caso acusativo. Digo, espero aclaro en ese sentido, si no saben latín, más a fuerza, me preguntarán al rato, o ya lo aclaremos al rato si hay alguna duda al respecto. Otro término es el anafre, justamente. Anafre. Eh, Proviene de la palabra árabe anafir, perdón, anafir, ¿sí? Repito, anafir, que ocasionalmente lo hago, no voy a hacer la excepción ahora. Eh, Podemos aquí ponerlo con letra latina, anafir, es lo que dice ahí arriba en la chat. Recuerdan, para quien ha sido asiduo a estas sesiones conmigo, bueno, al menos de arabismos, eh, o quien no lo haya sabido, no pasa nada, se los recuerdo brevemente, rápidamente, por el pleonasmo a medias. Nafir, bueno, lo que está escrito allá arriba en negrita es abyad, ¿sí? Así como lo que hace unos instantes dije, voy a escribirlo con letra latina, pero sigue siendo árabe, ¿sí? Entonces, allá arriba está escrito con abyad. Recuerden que el abyad es la escritura árabe, como para nosotros el español es escritura latina. El inglés es escritura latina, porque lo podemos leer. El alemán es escritura latina. El húngaro es escritura latina. Lo podemos leer, pero a ver qué dice. Difícil, ¿no? Húngaro. O no sé, el lituano, por ejemplo, es letra latina. El árabe no es el único idioma que se escribe con letra latina. Hay muchas lenguas que lo hacen, que lo hicieron en su momento, como el turco. Ojo, lo hizo, ya no, ahora es el turco, se escribe con letra latina. Pero del siglo XIX para atrás se escribió con letra abyad. Es la diferencia. Bueno, entonces, anafer, ¿qué significa anafer? Soplador, justamente, soplador. Ven que se necesita, ¿no? Estarle ahí soplando para que caliente las cosas o permanezcan calientes. Bueno, también le puse el término náhuatl tecachit, que en muchos lugares lo conocen así, ¿no? Como el tlecachit en África, menos aquí en México. Pero el tlecachit, eh, ¿cómo decirlo? O sea, en algunos lugares de México lo conocen así, en vez de anafre como el tlecachit, pero es una palabra que tiene una connotación ritualística, porque el tlecachit es el mero mero, así que el más pimpo, es una especie de brasero donde eh, se hace un ritual
calendárico, conmemorativo, del ciclo este famoso de 52 años, ¿no? De los calendarios. Que ahí, por cierto, bueno, para quien guste o hayan escuchado de alguien que quiere aprender sobre calendarios, voy a hacer un curso, ahí luego les aviso, no es cuándo, de calendarios. El calendario Azteca, el calendario, bueno, mm, no es muy correcto, el calendario maya, el calendario musulmán, el calendario judío, el calendario chino, ¿sí? Sería un curso completo con esos cinco y otros dos calendarios, eh, de cómo se estructura y por qué son distintos o cómo repercutieron en la historia del mundo. Pero bueno, ahí lo dejo. Eh, pues ese es el Tlekashit, ¿no? Tlekashit. Es el mismo, bueno, es el mismo, no el del ritual, ¿eh? Es muy como unas vasija con flores, ¿sí? Es una vasija así de barro, flores, tiene igual ahí su culo para meter ahí, pues algo para prenderlo, ¿no? Y hay un ritual, y bueno, eso ya es un asunto, para no desviarnos del tema y cambiar de cultura, y aparte no me quiero meter con lo del maestro Porfirio, este, mejor regresamos a lo árabe, ¿sí? Entonces recuerden, An-Nafir, ¿sí? Eh, vamos para continuar. Siguiente, atún, atún. En árabe, pues igual se dice atún. Sí, igual si quieren se los puedo aquí con letra latina debajo del abjad, para que les quede eso, ¿no? Atún, atún. En algunos lugares árabes le dicen atuna, ¿sí? En unas regiones o dialectos le dicen atuna. Y aquí viene una situación muy interesante que es, bueno, les explico primero el origen, ¿no? Ya les doy ese dato. Viene del latín zunus, es una palabra masculina, ¿no? Zunus, ahí está el atuncito viendo del mar, ¿no? De repente brincan. Eh, y esa palabra a su vez de latina viene del griego sino, ¿no? Signos. Entonces vean cómo tanto en latín como en griego tiene doble, bueno, depende, ¿no? Tienes doble N, en griego tiene doble ni, en árabe no tiene doble, nada más tiene doble ta, en los términos. Así se le llama a la T en árabe, ta. ¿Por qué? Bueno, son situaciones distintas. El punto es que es muy interesante cómo, o de dónde deriva cómo los griegos, principalmente los griegos, de dónde sacaron ese término. También se pierde en el tiempo. Bueno, porque recordemos que los griegos bueno, no, sí, se puede decir circunnavegaron el Mediterráneo y nada más. Y esa palabra, por las culturas con las que convivieron los griegos, en todo su desarrollo, eh, notaron que más o menos coincidía, al menos en lenguas indoeuropeas, que ellos también eran indoeuropeas, eh, notaron que había un mismo origen, más o menos, ¿no? In, sinú, siná, sinos, y pasa entonces del griego al latín, sonus, y del latín pasa al árabe, ¿sí? Tun, simplemente. Detalle extra que les quería comentar. Nótese, no sé si lo había mencionado en alguna sesión anterior, nótese que es tuna, pero no se dice así en inglés. Exactamente. Dice en inglés tuna, ¿sí? Eh, entonces también hay arabismos en inglés. Sí, también.
No tantos como en español, pero los hay. ¿Sí? Bueno, enseguida tenemos la palabra guitarra. ¿Sí? Tenemos ahí la palabra guitarra, y es, pero ahí se quedó la letra latina, perdón, la elimino. Ahí está. Letra latina debajo de la yate se dice esto, para, para. Y es justamente el instrumento que vemos en la imagen, ¿no? No tiene mayor complicación. Deriva, curiosamente, no del latín, sino del arameo, ¿sí? Que en arameo, como se puede ver ahí, en arameo siriaco, kipara, ¿m? Kipara. Y este kipara, a su vez, salió del griego, ¿sí? Kitara, más bien, kizara. Y la kizara, pues es justamente eh, lo que también se conoce como cítara. Incluso había maestros, así como guitarristas. En griego se dice guitarristes, ¿sí? Bueno, en singular, tes. Son los que enseñaban la cítara a los niños, ¿no? Como entonces es curioso cómo viaja del griego al arameo. ¿Pero por qué arameo? Porque recordemos que muchos de los textos sagrados o importantes, culturales, estaban bajo amenaza de destrucción, ¿sí? Y se llevaron, por estas amenazas de los emperadores romanos, se llevaron, algunos emperadores romanos, se llevaron más al oriente, específicamente a Egipto y Siria. Y en Siria pues hablan, bueno, hablaban, y sí, todavía hablan, es un arameo totalmente distinto, la lengua que acabo de mencionar. ¿Sí? Entonces, de ahí, del arameo, pasa, que es una lengua semítica como esta, a el árabe. Y el árabe pues ya a nuestro español. Te repito la pronunciación. Bueno, en árabe se dice Zara, mejor dicho, Zara, Zara. En arameo se dice Kipara, ¿sí? Para. Y en griego, Kizara. Perdón, Kizara, sí, Kizara. ¿Sí? Entonces comparten la misma longitud en la segunda vocal, es larga. O sea, todas esas cosas importan en la etimología, no solamente el pasar de origen y de uso, sino también de fonética, en muchos casos. Bien, esta, por cierto, esta imagen, si quieren les pongo bueno, sí, para quien quiera, se la comparto ahí en el grupo del WhatsApp. Em, Les recomiendo mucho, para quien guste, insisto, es por el conflicto que hay ahorita, ya saben, entre Israel y Palestina, pues em, estas dos personas que están ahí, bueno, el extremo izquierdo y el extremo derecho, en la izquierda tenemos a un judío, a la derecha una musulmana, ¿sí? Y cantaron una canción, bueno, el muchacho, bueno, el señor este de la gorra, la canta en español, no es cierto, nada más toca, el de la izquierda la canta en hebreo y la señora esta de la derecha la canta en árabe. Versiones distintas, muy eh, interesante, ¿no? Ver que no a fuerza el pleito es por religión, sino es por cuestión política. Dejo. Eh, Avanzamos entonces, también la palabra jarra o jarrón es de origen árabe. Aquí sí no hay mayor complicación, es exactamente el objeto en cuestión,
¿sí? Viene, se pronuncia yarra, yarra, sí, el abyad. Ahora, ¿por qué cambia de jarra a jarrón? El tamaño, sí, el tamaño. Claro, en árabe se le dice, bueno, también una cosa importante, eh, el árabe, como el latín, en su momento, evolucionó, ¿no? Hasta lo que ahora hablamos que es el español, acá al menos aquí en México, ¿no? El árabe le pasó lo mismo. Es cierto que se puede leer un texto de hace 8 o 7 siglos, se puede leer un texto árabe y se puede entender casi todo. Eh, pero la lengua ha cambiado mucho. Ciertas cosas, por ejemplo, la gramática ha cambiado como latín y español, a eso me refiero. ¿Sí? Uno puede leer latín y más o menos se entiende, pero eso de más o menos es medio menos, ¿no? No tanto más. Y el árabe pasa lo mismo con un texto. ¿A qué voy con todo ello? A que la palabra yerra era como se usaba en la antigüedad, porque recordemos, el contexto también es importante tomarlo en cuenta en las etimologías. Cuando se usaba el término era porque los árabes estaban en España. Bueno, ahora es España, ¿sí? Entonces, entonces ahora ya no se dice así. No, ya no. Ahora la palabra yerra es libre, o sea, significa libre. Hiya yerra fi Medina, es libre en la ciudad. Entonces, eh, no siempre los términos son los mismos, van a ir cambiando por situaciones distintas, ¿sí? Eh, de significado, ¿sí? Yerra, jarra, jarrón, el sufijo on como que indica grande, ¿no? Como casa, casona, por ejemplo. Eso ya es en español. Bien, otro término sería adobe. ¿Mm? Vean ahí el adobe, como letra latina. También antes de continuar, sí. La palabra chinche que dije hace rato, ya no se dice, por eso especifiqué en su momento, árabe hispánico, mozárabe, ¿sí? Chinchi. Porque uno se dice árabe en actual dicen chinchi, pues, ¿qué me estás diciendo? Ahora se dice eh, boca, bucarachá. Y parece que es cucaracha. No, no tiene que ver. Les digo, a veces las palabras parecen una cosa, pero no, no son. Es buk arashá. Buk. Así se dice ahora en árabe. Que significa bucarachá, bicho de la cama. Ahí está. Bueno, adobe, esa sí se usa en la actualidad. Es una palabra muy antigua, muy, muy antigua esa. Les explico por qué. En abjad, perdón, en letra latina se pronuncia adob, adob. Y como está en la imagen, no hay que buscarle mucho, significa ladrillo, ¿sí? Ladrillo. Pero ahí va la interesante. No es netamente árabe esta palabra. ¿Por qué? Recordemos que los primeros árabes, hasta lo tenemos en la imagen, ¿no? En el desierto, la caravana, tiendas estas de construir. No construían, se quedaban a dormir en el desierto, ahí tendidos en la arena. O tenía dinero, bueno, posibilidades, pues con las de campaña. No había cultura. La cultura me refiero de ser sedentarios, sino que eran nómadas. Por eso las caravanas. No construían. Entonces, ¿dónde salió esta palabra? Ahí va el asunto. De Egipto.
¿sí? Cada uno de los bloques con los que fueron construidas las pirámides, por ejemplo, las típicas pirámides que uno se ve, esas tres, ¿no? Ahí a las afueras del Cairo, en- como aquí Puebla, ¿no? Bueno, para quien esté aquí viviendo en Puebla, en que está la ciudad, está Cholula, ¿no? Entonces, eso pasa en Egipto. El Cairo, está la ciudad, y a las afueras, así como Puebla, Cholula, así está Cairo y Giza. Y en Giza están las pirámides. Cholula es el municipio, ¿no? Y dentro del municipio están la pirámide, ¿no? De la de Cholula. Lo mismo en Giza. Es como una especie de municipio, porque no lo llaman así. am, y están ahí las pirámides solitas, ¿no? Hay, de hecho, bueno, la ciudad está más o menos del otro lado oriente, ¿sí? Y del lado poniente están las pirámides. Entonces, cada uno de esos bloques, aquí viene todo eso, cada uno de esos bloques en egipcio faraónico se dice eh, chi- chipch, chipch, ¿sí? Chipch. Y ese sh se deformó a una v. Bueno, ya la tiene, pero se deformó, palabra adecuada, se redujo a una b y por eso quedó como tup, 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 ¿sí? Pues cada bloque que ven ahí de las pirámides, ellos le llevaban chipch, chipch, ¿cierto? Bueno, no, si no me desvío mucho y me pierdo con el faraónico. Nada más nombrar, eso sí, que es importante aclarar, egipcio faraónico, porque habla actualmente es otra cosa, ¿sí? Una cosa totalmente distinta como español, ¿sí? De hecho, ya muy pocas palabras existen del árabe faraónico perdón, del árabe faraónico, del egipcio faraónico al árabe egipcio actual, son muy pocas. Una que todavía existe es Aish. Aish se usa en Egipto mucho, que sí, significa pan, pero también es pan o sinónimo de vida. No comes, no hay vida. ¿Y qué se comía más en la antigüedad? Pan. Y hasta hay ciudades que se llaman así como pan. No voy a decir como para que presentes en las otras sesiones, en otras lenguas, para que vean que hay varios lugares que se llaman pan, importantes para vivir. En fin, entonces, cuando los árabes llegan a Egipto y se dan cuenta por escuchar cómo se pronuncia o qué es cada bloque, dándose acto. Imagínense cuántos años tiene esa palabra. Sí ha cambiado, poco ha cambiado. La usamos en México y viene desde Egipto, Egipto antiguo. Muy bonito. Bien, otra es lluvia, o esto del letra latina para anotar la mente. Aluvia, pues es tal cual, sí. Aluvia, aluvia en letra latina, aluvia. Viene o sea, la palabra en español proviene del árabe y del árabe proviene del griego, que es lobion, ¿sí? Lobion. ¿Y qué es lobion? Esto, ¿sí? El lóbulo de la oreja, lóbulo, esto, ¿sí? Esta forma, si se dan cuenta, vean las alubias, en la misma forma. Entonces, lobion. Pero lobion es un diminutivo, ¿sí? Bueno, para quien esté estudiando griego, las palabras que terminan con on, pero bueno, omicron con ni,
o ON, si lo quieren transliterar así, pero lo conveniente es decir Omicron con ni, son diminutivos griegos. Y entonces así pasó, bueno, de esta, pero no se parece el obvio a aluvia, ahí va. Lo que pasa es que ninguna palabra en lenguas semíticas acaba en on, sobre todo en árabe, porque no hay o, en árabe no hay o, no hay vocal o. Entonces, eh, viajó, de nueva cuenta, que hubo de cultura, de música, de libros, textos, etcétera, viaja a Siria y hablan arameo, y en arameo le pusieron lubia, ¿sí? Lubia, así nada más. Y los árabes al escuchar le pusieron el artículo determinado para decir al, lubia, y pasa al español, ¿sí? Así recurrió. Pero pues no es mejor decirle frijoles. Bueno, sí, de hecho frijol en árabe se dice perdón, full, ¿sí? Full. Y hay quien dice fuslilla. Bueno, fuslilla. Lo mejor full. Tiene que ver con frijol directamente. Vamos terminando. Si no, vamos terminando, sí. La palabra oasis proviene del árabe waha, ¿sí? Waha. Pero directamente oasis, si nos damos cuenta, volviendo a la cuestión, si sabemos etimologías griegas, dicen, a ver, análisis, síntesis, diálisis, fotosíntesis. Ah, entonces, ¿qué nos indica ese cis? Es una terminación que indica proceso para, ¿no? Entonces, OA es el jeroglífico, como están viendo ahí abajo, o el egipcio faraónico, mejor dicho, eso se lee, el jeroglífico este se lee AUA, ¿sí? AUA. Nada que ver con agua, ¿eh? No, nada que ver. Ah, sí tiene sentido. No, no, solamente es una coincidencia. AUA, así se lee despacio, AUA, AUA, pasa al griego, perdón, evoluciona eh, al copto, que se habla, y se habló, ¿sí? En Egipto, sobre todo en la época posterior, cuando después de hecho de Cleopatra, que era eh, tolemaica, ¿sí? Después de ella, la cultura egipcia decayó y esta palabra, al internarse los griegos en el desierto, ¿sí? Porque en Grecia no hay oasis, en Europa no hay oasis, entonces al internarse los griegos, periodo tolemaico o posterior a el Egipto desértico, se encontraron con estos, como el de la imagen, ¿no? Y lo mismo, preguntaron, ¿qué es esto? Ah, pues, agua, agua. Pero aparecen siempre, no. Están ahí siempre, no. A veces, temporadas para ello. Hay algunos que son permanentes. Y entonces, entonces son temporales, esporádicos, ¿sí? Entonces surgen de nuevo el proceso. Entonces el griego lo adoptó agua, cis. Y ese agua deformando, o acortando, acortando, quedar como oasis, que en griegos es oasis. Pero ese oasis es por la imitación del egipcio faraónico posterior, ya tardío, mejor dicho, agua. Porque en egipcio faraónico más antiguo se decía un, ot, ot, ¿sí? Así, UHT, la H corta. Entonces vean como ot, awa, y en árabe, waha.
Ahí está. Wahab. En letra latina lo pongo, no hay problema. Ese abyad se lee, que es una imitación del Egipto posterior, faraónico posterior, o ya en Entonces, vean cómo también esta palabra es viejísima. Tendrá más o menos claro, ¿verdad? Unos 1800, a ver, 226. Sí, tendrá unos 1800, 1700 años, si no es que más. Sí, si no es que más. Esto de las etimologías, entonces, por lo que hemos estado viendo, no solamente conmigo, ustedes, sino también con el maestro Porfirio, el maestro Gabriel, el maestro Abraham, eh, influye mucho no solamente la fonética, sino también el contexto histórico y también la geografía, ¿sí? Es interesante los topónimos que luego nos explica el maestro Porfirio. eh, es muy interesante cómo le ponen el nombre a un lugar, justamente por lo que hay ahí, como lo que les dije sobre los oasis, ¿no? Eh, aunque también hay una palabra moderna para esto, que es wahdi. O sea, se puede decir waha o se puede decir wahdi. Y ese wahdi suena más como oasis, ¿no? Oasis, oasis. Pero es el mismo origen, ¿sí? Em, bien, me parece más, si no me equivoco. Sí, bueno, es la última. Entonces, eh, pues sí, justo a tiempo. No sé si hay alguna pregunta sobre estos términos en general. Profesor, buenas noches. Cuando mencionaba al principio de la clase lo de este atún, ¿no? Que también viene del árabe. Bueno, hay una marca muy comercial de atún, ¿no? Que se llama Tuni. ¿Tendrá que ver con eso? Sí, Ah, sí. ya. Ujú. Hay una tendencia, pero es al inglés, no del español. Ah, ya. Bueno, sí de los dos, ¿eh? Pero más marcado en inglés, en convertir Ujú. sustantivos en adjetivos poniéndole i o y. Ajá, sí. Por ejemplo, fun, diversión, ¿no? Funny, Mm, divertido. Ujú. ujú. Tidy, ¿no? Tidy es ordenado, También. ordenado, tidy. Entonces, eso se debe a dos situaciones. Una, a convertir un sustantivo en adjetivo, en inglés, Mm, ujú, o a hacerlo más chistoso, tierno, ¿sí? ujú. Eso apenas está pasando en español, es una tendencia que apenas está pasando en español, como el típico amigo que se vuelve amigui, ¿no? El amigui o la amigui. ¿Eh? Ujú. Nada. Entonces, eh, marca esta seguramente lo hizo por esa tendencia, ¿no? Si es tun, pues pon tuni. ¿Eh? Como de atún, no afecta. Ok, gracias, maestro. ¿Alguien más? Pues sí, un comentario muy rápido es sobre la palabra anafre. Hay un escritor poblano que a mí me cae muy mal, pero pues que ha sacado muchos libros, es Miguel Campos Ramos. Bueno, ni siquiera valía la pena mencionar su nombre, pero bueno, este señor pues es lingüista y demás, tiene varios libros publicados y recuerdo que en uno de sus libros menciona esta palabra. am, y él, bueno, me cae muy mal la manera en la que aborda la etimología de esta palabra porque dice que, pues, que los mexicanos
somos unos ignorantes porque no la pronunciamos correctamente de acuerdo a la etimología que tiene esta palabra. ¿Mm? Y él, bueno, presenta una etimología además mal hecha, falsa y sin documentar, ¿no? Sin referencias en su libro. Em, hace una similar, o sea, presenta una etimología similar, pero pues no tan precisa y mucho menos, pues escrita en árabe, como la que nos acaba de presentar. Y bueno, Sí. ahorita que vimos esa palabra, justamente me acordé de ese libro y de este señor. Pues nada más era la anécdota, pero el punto es, pues agradecer, ¿no? La precisión y sobre todo reconocer que es muy valioso el hecho de que las etimologías se presenten, pues no solo con una transcripción latina, sino realmente escritas en la lengua original, con el yahad. Abyad, Lo cual Abyad. le agradezco mucho, profe. Sí. Sí, es muy importante dentro de lo que se pueda, porque les he dicho, por ejemplo, con la que empecé, no la quinche, viene de Chimex o de Cimex, o de acuerdo a la pronunciación que le quieran, o Quimex, quieran dar, pero volvemos a lo mismo, justamente la fonética, cuál fue y por qué pasó o por qué razones pudo pasar de un idioma a otro, que fundamentar lo más que pueda esa relación, conoce, sí, sí se conoce. También dije sobre la pobre Chinche, em, em, ¿de dónde salió ese término? De Quimex, no se sabe. Eh, Población es esa, es algo redondo, pero pues no se sabe. Como por ejemplo, eh, chafa. Chafa no se sabe exactamente de dónde salió, ¿sí? Pero, ahí va. Ojo, lo que voy a decir es una especulación mía. Esa sí es mía, mía, mía. Cuando nosotros vemos algo chafa o decimos que algo es chafa, es como para que, bueno, ya sabemos la connotación, el significado que tiene. Pero me refiero cuando emitimos ese adjetivo o decimos alguna cosa de esa manera, decimos, ah, está bien chafa, es bien chafa. Vemos una película, la vimos ya, no, ni la veas, está bien chafa. Pero vean lo que va cargado antes del término chafa. No la veas. Ve. Supongo, y repito, una especulación, supongo que proviene de un arabismo, ¿sí? Es curioso, árabes, cuando ven algo desagradable, no necesariamente, pero por otras razones gramaticales, pero muy comúnmente dicen, ah, ender, shafa, shafa. Pero shafa son dos palabras. Shaf es mira, imperativo masculino. Shaf, porque hay imperativo femenino. Por eso digo, no siempre. Shaf es mira, imperativo masculino singular. Y ha es algo. Shafha, como el it en inglés. See it. Sí, 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 see it. Míralo, mírala. Pero míralo, míralo por lo feo. Mira, más que. ¿Sí? Repito, es una especulación porque no existe a la fecha por ahí alguna otra especulación muy, muy genial caso del origen de Chafa, que no creo que salga de ahí, que ni la voy a mencionar. Y con esto tampoco estoy defendiendo la mía, es una especulación. Ahora, y para ir cerrando, digo, si es que no hay otra pregunta de su parte, este de Shafa se usa mucho en Egipto, en Jordania, en Palestina, porque recordemos que el árabe no es único en español, ¿no? Que tenemos aquí el de México, tenemos el de Guatemala, tenemos el de Argentina, el de Chile, de todos lados para Latinoamérica, cambian, ¿no? Algunos términos.
Les he mencionado que los países árabes cambian mucho más, porque son dialectos muy distintos, ¿sí? Basta con decir ese B, se dice Inder, 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 ¿sí? Eso en todos lados lo entienden, el Inder. En ciertos lugares nada más el chef, ¿sí? Ahí lo dejo. Ah, y bueno, dicen, bueno, ¿y Egipto por mente? Porque Egipto, de los términos que aquí expliqué, muchos más que tienen origen egipcio, pasan al árabe o pasaron al hebreo o pasaron a otras lenguas y de ahí viajaron ya sea a Grecia, ya sea a Roma o ya sea la conquista del Islam sobre Egipto a, bueno, a la península ibérica y pues de ahí a América, ¿no? Pero también en el árabe dialectal egipcio, por razones de influencia francesa y británica, fue que pasaron hacia España, pero muy posterior a la conquista humana sobre lo que realmente fue España, ¿sí? Por ejemplo, blusa. Blusa es persa. De Persia llega a Egipto. De Egipto va a España. De España, realmente España, va a aquí, ¿no? Blusa. Dice blusa, blusa, blusa. Bueno, sí, también es con Z en español. No, blusa es con S. Por favor, a lo mejor no quiero decir ni el caso. Blusa. Sí, es con S, perdón. Bueno, en español es con S, pero en árabe es con Z. Zay, se llama la. Entonces, eh, repito, hay que ser muy cauteloso en esto de la etimología, y ahí la dejo eso de Shafo, ¿no? No aseguro, pero se me hace muy, muy eh, posible. Hasta ahí. No sé si tengan alguna otra duda. Mario. Ah, bueno, sí, nada más es, más bien por pura curiosidad, pero me llamó la atención que la palabra jarra, jarrón, no empezara con A, ¿no? Que no llevara el artículo como la mayoría de las palabras que hemos visto, que empiezan con una A. Pues vi que esta no tiene, pues, esa A inicial y me llamó la atención. Sí, hay términos, muy buena observación esa. Hay términos que por fonética y por uso perdieron ese artículo en árabe hispánico, ¿sí? Por ejemplo, guitarra, tampoco lo tiene. Pero eso se debe, repito, a dos cuestiones. El uso, que la palabra se hacía muy larga, o que la consonante inicial de la palabra, en este caso, guitarra, como que al pasar al español, que posteriormente fue el español o el mismo árabe hispánico, se escuchaba difícil o se escuchaba raro. Entonces aquí, por ejemplo, también, en árabe se escucha muy bien, al-yerra, pero ahora en árabe hispánico se escuchaba al-yerra, fueron quitando, sobre todo para compartirla, ¿no? Como para difundirla, mejor dicho. Entonces se quitó, al como guitarra. Fue por eso, sí. Igual, ¿no? No solamente esta, repito. Todas aquellas palabras que ustedes noten de las que hemos visto y las que veremos más adelante, no tengan esa A o esa al, es por eso, porque en árabe hispánico o en español posterior escuchaban mal.
Sí, muchas gracias. Incluso recuerdo de una clase de hace tiempo que como que había una regla, ¿no? Que cuando el artículo iba seguido de cierto tipo de consonantes, pues se, se le omitía. No, pero no recuerdo en este momento, pues qué tipo de consonantes era. Seguramente, pues este es el caso para esa palabra. Sí, bueno, en este caso especial, no. Ya te repito, es por influencia más que por gramática árabe pura, es por la fonética que se iba dando en la península ibérica al formarse el español, ¿sí? O que decían ellos romance, ¿sí? O lengua romance. Los mismos árabes ya las decían así, romance. Em, sí, habría que ver, recordar, bueno, si es necesario, cuáles son esas letras, esas consonantes, pero es que habría que explicarlo ya directamente en, digo, no explicar todo en árabe, sino me refiero a recordar qué consonantes son aquellas que eh, deben seguir esta regla. El alefato, perdón, alifato árabe tiene 28 letras, 28 consonantes. Letras, dejémoslo con letras, no consonantes, 28 letras. De esas 28, 14, es decir, exactamente la mitad, se pueden o se deben pronunciar con al si son consonantes iniciales. Y la otra mitad, las otras 14, no se menciona al, sino solo a, por fonética. Pero repito, esto es en árabe la regla gramatical precisa, ¿no? Ejemplo aquí, eh, alguien que no sepa de esa regla que acabo de comentar leería altún. No, altún se oye horrible, por eso justamente la L se tiene que ir. Entonces dice atún, pero como se fue la consonante, alguien la tiene que sustituir, la misma inicial, por eso dice atún, doble ta, perdón, sí, doble ta. Atún, atún. En cambio, no, también esta es lo mismo, al-nafir, ¿sí? Al-nafir, no es al-nafr, no, al-nafir. En el caso de esta, bueno, perdió por lo mismo que, vean, en este caso, pierde la A y pierde la L, porque no es en estricto, primera, no es en estricto una palabra árabe, ¿ok? Al inicio, una razón y muy fuerte. Segunda, porque se haría muy larga con ashinshi, ashinshi. No, mejor shinshi. Claro está que al momento de decirla ya en una frase, sí es necesario poner artículo, pero aquí no. Aquí ver más, por ejemplo, Rajil, digo, Ramil, estas ya las vimos. Faragán, sí, que vimos la clase, la sesión anterior, perdón. Faragán, ¿sí? Sí, bueno, esa puede ser con al, sí, pero recuerden que normalmente está en español, ¿no? Cuando lo escribimos a alguien, decimos, bueno, en este caso, él es Aragán, ¿sí? No le ponemos, él es el Aragán, porque vean, hasta suena como más difícil, ¿no? Él es el Aragán, lo mismo en árabe. Huwa Faragán, Huwa, él como pronombre personal, no como artículo. Él es Aragán, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, que ahora con estaba escuchando el otro día las noticias de la televisora Al Jazeera y comentaban que ese nombre significaba la península. el- ¿Cómo? ¿Al sí, Jazeera? ajá, ajá, que Sí, significaba la península. península. Y también escuché, ve que le preguntaba yo de la música. Ajá, ya empecé a escuchar a este señor, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero el que escribió Arm Deep, el que decía que Ardieva. era como Luis Miguel. Sí, Ajá, sí, ajá. Ujú. muy bueno. Sí, sí, sí.
Sí, sí, muy bueno este muchacho, ya señor. Ya Sí, está sí, sí. Gracias. muy conocido ahí en Medio Oriente, muy, muy conocido a la fecha. Eh, Mm, sí. hay otros, pero bueno, ya ni para Y mencionarlos. también encontré a otro que es como tipo así más como tipo religioso, no sé cómo se pronuncia, pero así a Mesut Curtis, algo por Ah, ahí Masud, así. Masud, Ajá, Masud. también. Ajá, sí. Sí, sí. Sí, no es una infinidad como aquí, ¿no? Bueno, y hasta eso ya aquí ya no hay muchos. Aquí ya no hay muchos, así que digas, uy, con unos grupos musicales, ya no. Allá sí todavía hay variados, no tantos, pero hay variados. Bueno, pues nos vemos. Si es que no hay otra cuestión, comentario, nos vemos entonces la próxima vez que nos toque. Agradezco nuevamente su presencia y cualquier duda, pues ahí estamos en el grupo. Sí, maestro. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Adiós. Gracias.